Uno. Ya, listo, chicos. La idea es que ustedes den su respuesta para yo poder hacer pues, las aclaraciones, ¿no? Las observaciones, etcétera, ¿no? Ya, comenzamos, ¿ah? Comenzamos. Ya, comenzamos con el tema de las figuras literarias, ¿ya? Reconocer figuras literarias. Esto ya tú lo tienes que saber, lo tienes que dominar, ¿no? Ya, a ver, veamos la primera pregunta. Texto literario, dice. ¿Por qué eres mía? Porque no eres mía, porque te miro y muero. Y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Dice, en estos versos del poeta Mario Benedetti, llamado Corazón, Coraza, ¿qué figuras literarias están presentes? A ver, 30 segundos para responder. Si Kevin lo hizo en menos de 5 segundos. Ah, muy bien. Es que este tema lo tienen que dominar, chicos, ¿no? A ver, Kevin me dice, profesor, es la A, Ángelo la A, Leonela, Frank, ¿no? Todos me dicen la A. A ver, vamos a verificar. Anáfora e hipérbole. ¿Dónde hay anáfora? Claro, por acá, ¿no? Porque, ¿no? Evidente, ¿no? Esto es una anáfora. Repite al inicio de los versos. ¿Dónde hay hipérbole? ¿Dónde hay hipérbole? ¿Qué frase tiene hipérbole? Mm, a ver, ¿quién lo dice? ¿Dónde hay hipérbole? Claro, muy bien, así es, ¿no? Todos me dicen, profesor, donde dice, te miro y muero. Está exagerando, pues. O sea, yo te miro y pum, me muero. Eso está exagerado, ¿no? O sea, lo que quiere decir, pues, que al mirarla se impresiona tanto, de repente por su belleza, por su presencia, ¿no? Que él se muere, pero no se muere de verdad, se muere de emoción, ¿no? Se muere de emoción, ¿no? Claro, esto es hipérbole. Te miro y me muero. Es como cuando él dice, me muero por ti. ¿Se muere de verdad? No, pues no se muere. Nadie se muere por otro, uno se muere solito, ¿no? Me muero por ti es una hipérbole también, ¿no? Perfecto. Clave correcta A, anáfora e hipérbole. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Ya, dice, nos dan el poema de Federico García Lorca. Dice, en los recodos del aire cruje la aurora salobre. Salobre es que tiene sal, ¿no? Un cielo de mulos blancos cierra sus ojos de azogue, dando a la quieta penumbra un final de corazones. Y el agua se pone fría para que nadie la toque. Agua loca y descubierta por el monte, 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 ¿no? En estos versos de Romancero Gitano de Federico García Lorca, dice, ¿qué expresión denota sentido metafórico? ¿Dónde hay metáfora? ¿Ya? Y ahí trabajas con las alternativas, ¿no? Claro, ¿en cuál de estas alternativas hay sentido metafórico? Ya, primero recuerda qué es la metáfora, ¿no? Tienes que tener claro el concepto de metáfora. ¿Sí? A ver, escriban su clave todos, chicos, todos, ¿ah? Ya, por ejemplo, Carlita me dice la D, Kevin me dice la C, Leonel la C. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás?
Listos, listos. A ver, veamos. Eh, mulos. A ver, ¿qué me pregunta? ¿Qué son mulos? ¿Mulos o mulas? No, pues son esos, estos híbridos, mezcla de caballo y burro, o caballo y burra, ¿no? Es un híbrido, es un mulo o mula, ¿no? Hay mulo y hay mula, ¿no? Se refiere al animal que nace del caballo y de la burra, ¿no? ¿No? Ya. A ver, la mayoría me dicen la C, por ahí algunos me dicen la D. Veo por una B de apellido, me dicen, ¿no? A ver, vamos a verificar. Ya, primero, recordemos que la idea de metáfora tiene dos posibilidades. La metáfora puede ser un reemplazo, ¿no? De la forma A por B, ¿ya? Reemplazo A por B, porque entre ellos dos hay cierta semejanza, ¿cierto? ¿De acuerdo? Reemplazo lo real por lo imaginario, pero entre esos dos hay cierta semejanza. La otra forma es la igualación de dos ideas mediante el verbo ser, ¿de acuerdo? Esta forma, A es B, donde lo que resalta es el uso del verbo ser en cualquier forma, singular, plural, presente, pasado, futuro, en cualquier persona gramatical, pero siempre verbo ser, ¿no? Verbo ser, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando dice, la tierra es un dado roído, nuestras vidas son los ríos, tus ojos son luceros, ¿no? ¿Ya? Eso es metáfora de la forma A es B, o sea, igualación. Igualo dos ideas con el verbo ser. Pero lo más común es esto, ¿ah? A por B, o sea, reemplazo lo real por lo imaginario porque hay una semejanza, ¿no? A ver, algunos me han dicho, profesor, puede ser la D, otros me han dicho la C y hasta la B, ¿no? A ver, en los recodos del aire. Recodos son esas curvas que a veces hacen los ríos, ¿no? Un río a veces hace una curva, un camino hace una curva, el viento también hace una curva a veces, ¿no? El viento también puede desviar su rumbo. O sea, ahí no hay metáfora, es real que el aire tenga recodos, así como los ríos tienen recodos, los caminos tienen recodos. Es un lenguaje real, no es imaginario, ¿ya? Después cuando dice un cielo de mulos blancos. Ahí ponte a pensar, ¿existe un cielo de mulos blancos? ¿No? Evidentemente eso no es realista, eso es imaginario. Un cielo de mulos blancos, ¿saben a qué se refiere? Bueno, primero te aclaro que esta metáfora, sí es metáfora, pero esta metáfora no es común, no es una metáfora, digamos, clásica de A por B, donde hay una analogía evidente, ¿no? No es como decir, pues, o cuando dices los diamantes de la noche y todos saben que son las estrellas, ¿no? En este caso, chicos, es una metáfora más cerrada, un poco más difícil, pero es metáfora. Los mulos blancos del cielo se refiere a las nubes, están en el cielo y son blancas. El término mulo sí ya le da otro sentido, ¿no? Mulo es un híbrido de caballo y burro, ¿no? Un caballo y burro, que es un animal, ¿no? Mayormente de trabajo, no se reproducen, ¿no? Eh, Esto es lo audaz, ¿no? Pero el indicio de blancos, ¿no? En el cielo, mulos blancos en el cielo son las nubes, ¿ya? Entonces eso es metáfora, reemplaza A por B, ¿ya? Todo esto se refiere entonces a las nubes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo de metáfora, pero es una metáfora un tanto audaz, ¿no? No es una metáfora tan directa, ¿no? Pero sí es metáfora, ¿ya? La quieta penumbra, ahí no hay metáfora, es real. La penumbra, o sea, la oscuridad, pues una noche quieta, ¿no? ¿No? O sea, no hay idea de que ha reemplazado una cosa por otra, ¿no? Tampoco hay verbo ser. Lo tienes que verificar. ¿Hay verbo ser? No hay verbo ser. ¿Hay reemplazo? No hay reemplazo, se refiere a un lenguaje literal. Cambio, mulos blancos en el cielo, eso sí es metáfora. Lenguaje imaginario que sustituye al lenguaje real, ¿no? Por semejanza, ¿ya? Muy bien, dijeron la mayoría la C y esa es la clave correcta. Perfecto. ¿Ya? Sigamos, ¿ah? Vamos a la pregunta 3. Dice, con respecto a la novela El Quijote de Cervantes,
Su categorización como obra épica se verifica porque, o sea, en resumen, ¿por qué el Quijote es una obra épica? ¿No? ¿Por qué es épica? Ya, cuidado, lean con cuidado y la pregunta es sobre el género, ¿ah? No te están preguntando el tema, de qué trata, ¿no? De qué habla, no, no, te están preguntando según su categorización, o sea, según su género. Género es categoría, pues, ¿no? ¿Qué tipo de obra es, ¿no? En este caso ya me dicen que es épica, la pregunta es por qué, ¿no? A ver, siga escribiendo sus claves. Ya, veo que muchos me dicen, profesor, es la D, también por ahí veo una clave C, ¿ya? Entonces, de todas maneras, hay que hacer la aclaración. Ya, a ver, primero aclaremos que la A sí tiene que ver con el Quijote, pero ese es el tema, ¿no? El Quijote te habla de esta dicotomía, o sea, este contraste entre el idealismo y el materialismo. Eso es cierto, pero no es lo que te están preguntando. No te están preguntando el tema, ¿no? La B, expresa interioridad de los protagonistas. No, pues interioridad son los sentimientos y el épico definitivamente no es, pues, subjetivo, no te habla del mundo interior, ¿no? Al contrario, el mundo exterior del autor, ¿no? Puede ser la C, describe, porque el épico describe, es cierto, describe con profundidad la locura de Don Quijote. Una obra épica se caracteriza por describir con profundidad la locura, o sea, lo que está dentro del personaje. ¿Será esto característica de una obra épica? Describirla con profundidad. En este caso, la locura, pues, es su conducta interior, su conducta, ¿no? En este caso, trastocada, ¿no? O la D, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más preciso? La D dice, narra hechos incorporando descripciones y diálogos. Ah, entre la C y la D, yo puedo decir que un rasgo general del género épico es narrar hechos. ¿Y en una narración se pueden incluir descripciones? Claro. ¿En una narración se pueden incluir diálogos? Claro que sí. No vayas a pensar que el diálogo es exclusivo del teatro o del género dramático. En una novela pueden haber diálogos. En el Quijote, el Sancho y Quijote constantemente están dialogando, ¿no? Pero eso es algo, digamos, que se da por momentos. Más es la narración, que hay un narrador, una voz que está contando la historia, ¿no? Ya, entonces la respuesta precisa es la D de dedo. Este texto del Quijote es épico porque narra hechos incorporando por momentos descripciones y diálogos, ¿ya? Esa es la respuesta correcta, ¿ya? La C, ¿saben con qué podría pensar? Asociarse con el tipo de literatura psicológica. El Quijote es un antecedente de la literatura psicológica porque, en cierto modo, nos habla de la locura del personaje, así como, ¿no? En Crimen y Castigo, la locura de Raskolnikov, luego del crimen, ¿no? ¿No? Esto va más hacia el enfoque psicológico, ¿no? El, pero no, no es, pues, un rasgo épico, no es un rasgo épico, ¿ya? Listo, sigamos. La pregunta 4. Ya, yo creo que aquí nadie va a fallar, ¿ah? Texto literario. Nos piden el género y por qué, ¿no? Característica. Ya es un texto, un fragmento de Romeo y Julieta, ¿no? A ver,
¿Listos? A ver, clave, clave. Ya, a ver. Frank Kevin me dice, profesor, la B de Boa. Y los demás también confirman, ¿no? Ajá. A ver, completando el espacio. Dice, de acuerdo a las características formales de los géneros literarios, el fragmento citado de Romeo y Julieta de Shakespeare se aprecia, ¿no? En ese fragmento se aprecia narración, diálogo, diálogo. Ahí se ve, evidente, ¿no? Dialogan Romeo y Benvolio. Y eso es característico del género dramático. Ya, mira, en el género dramático sí, todo el texto es dialogado. Ya, todo es dialogado, ¿no? Es una secuencia dialogada, ¿no? Eso es típico del género dramático. Los personajes interactúan a través del diálogo. Y también, entre paréntesis, se ponen los movimientos, ¿no? Se paró, entró, salió, ¿no? Entre paréntesis ponen los movimientos, ¿no? También típico del género dramático, ¿no? En este caso se aprecia el diálogo, ¿no? Muy bien, la respuesta sin duda era la B de Boa, correcto. ¿Ya? Romeo y Julieta definitivamente es un modelo típico de texto dramático, ¿no? Fue creado para ser visto en un escenario, para ser representado teatralmente. ¿Ya? Ahora, no lo confundas con drama, chicos. ¿Qué diferencia entre género dramático y drama? A ver, de paso vamos eh, comentando estas ideas para no caer en confusión. ¿Qué diferencia entre género dramático y drama? ¿O qué relación en todo caso, no? Género dramático y drama. A ver, comentarios, chicos. Espero sus mensajes. ¿Qué diferencia hay entre género dramático y drama? A ver, ¿qué me dice, profe? El drama tiene un final feliz y el dramático no. Mm, a ver, Leonela me dice, drama es una especie de género dramático y es una fusión de comedia con tragedia. Ya, eso está mejor, ¿sí? Claro, mira, primero, género dramático es toda la categoría, ¿ya? Es lo general, por eso se llama género, ¿no? Lo general. Y el drama es una especie, o sea, es algo más particular, es una especie del género dramático, ¿no? ¿Ya? O sea, el género dramático es todo tipo de obra que se representa teatralmente. El drama es la especie que combina lo cómico y lo trágico y tiene un final pues generalmente feliz, es cierto, un final reconfortante, pero el dramático no es que tenga final triste siempre, ¿ah? Dramático es todo, pues. El dramático incluye a la tragedia, la comedia y el drama, ¿ya? Dependiendo del contenido y el final, ¿no? Se le clasifica en tragedia, comedia o drama, pero dramático es todo lo que se representa, ¿ya? Entonces, digamos que en general la relación es pues que dramático se refiere al género de la representación teatral y drama se refiere a una especie, algo específico, donde se fusiona lo cómico y lo trágico, ¿no? Con un desenlace reconfortante, ¿no? ¿Sí? Ejemplo de drama, por ejemplo, Ollantay. Ollantay es una obra de género dramático, especie drama, donde se mezcla escenas cómicas, escenas trágicas, pero el final es feliz. Al final Ollantay se reencuentra con Cusicode, ¿no? Un final feliz, reconfortante, ¿no? Pero no todo es sufrimiento, ¿no? En el drama se combina lo cómico y lo trágico. En cambio, la tragedia sí es una obra funesta, desgraciada, calamitosa, donde los héroes sufren o pierden hasta la vida, ¿sí o no? ¿No? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Dramático se refiere al género, drama a una especie en particular. ¿Ya? Bien, sigamos. La pregunta 4. Dice, en relación a los siguientes enunciados sobre la Odisea de Homero, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ya, aquí no nos centramos en el argumento, sino en la técnica, que es lo que ahora te piden más, ¿ah? Los procedimientos narrativos, ¿no? Los recursos, las técnicas, ¿ya? A ver,
sobre la Odisea. Dice, la narración combina el punto de vista omnisciente y protagonista. El tiempo de la historia abarca acciones que acontecen en 40 días. Tiempo de la historia, no tiempo de relato. Incluye el tiempo artificial porque se incorpora el tiempo circular. La figura literaria dominante es el epíteto o adjetivación natural. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Ya? A ver, siguen enviando sus claves. Ya, listos, listos. A ver, parece que hay dudas. Vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar las claves que han dado. Dice la primera, la narración combina el punto de vista omnisciente y protagonista. A ver, ¿será cierto esto? A ver, tú sabes que la Odisea narra el retorno de Odiseo a su patria luego de la Gran Guerra. Odiseo se pierde, vive sus aventuras, ¿no? Lucha por volver, se afana por volver a su patria, ¿no? Ya, al comienzo, el poeta invoca a una musa para que lo inspire a contar la historia de, de Odiseo, ¿no? Dice, canta, oh musa, la historia de aquel astuto varón que durante muchos años peregrinó luego de la Gran Guerra, ¿no? Y así comienza, ¿no? Y luego habla de cómo los dioses se reúnen en el Olimpo para decidir el destino de Odiseo, ¿no? Atenea le pide a Zeus, ¿no? Que permita la libertad de Odiseo. En esa parte, el narrador está contando la asamblea de dioses. No es Odiseo el que está contando eso. Hay un narrador externo que lo sabe todo, hasta los sentimientos de los dioses, ¿no? ¿Ya? Es omnisciente. Y así dice luego que Odiseo va a ser liberado, que Calipso acepta, ¿no? Que él salga de su isla y comienza el retorno. Odiseo viaja, es atacado por Poseidón, que está furioso porque le reventó el ojo al hijo, ¿no? Después llega a Feacia, y ahí un punto clave. Cuando llega a Feacia, va a conocer al rey Alcinoo, el rey de los feacios, ¿cierto? Y Odiseo le pide que lo ayude a regresar a su patria. Y el rey le dice, si quieres que yo te ayude, cuéntame tus aventuras. En esa parte, en este lugar, en el reino de los feacios, Odiseo se vuelve narrador, porque él va a contar sus aventuras, las aventuras que él ya vivió. En ese momento el narrador se vuelve protagonista, o el protagonista se vuelve narrador, ¿no? Odiseo es el protagonista, pero ahora se vuelve narrador y él va a contar sus aventuras, ¿no? En primera persona va a decir que él, pues, luego de la Gran Guerra, ¿no?
vivió pues fabulosas aventuras, que encontró a los cicones, a los lotófagos, que escapó de los cíclopes, de la bruja Circe. Él mismo está contando sus aventuras, ¿no? Entonces, es cierto que en la Odisea se combina el narrador omnisciente con el narrador protagonista, ¿ya? Esto es conforme. Dos, el tiempo de la historia abarca acciones que acontecen en 40 días. Ya, mira, tú sabes que el tiempo de la historia es el tiempo real, expresado en días, meses o años. En cambio, el tiempo del relato es el orden en que cuenta, ¿no? Natural o artificial, ¿no? Bien, aquí me habla del tiempo de la historia y dice abarca 40 días. Eso es cierto. Desde que comienza la obra con la asamblea de dioses y la liberación, hasta que Odiseo mata a los pretendientes, ¿no? Se reencuentra con Penélope, se restaura la paz, ¿no? Desde que comienza hasta que termina pasan 40 días. Claro, no vayas a pensar que son 10 años, ¿no? Porque si yo te pregunto, ¿cuántos años se perdió Odiseo? Ahí tú me respondes 10 años, ¿no? Pero la obra narra los 10 años. No, la obra narra, o sea, literalmente desde que comienza hasta que termina transcurren 40 días, ¿no? 40 días. Lo que pasa es que las aventuras que duran más de 3 años, más los 7 años de cautiverio, porque Odiseo estuvo detenido o prisionero en Ojigia 7 años, ¿no? Y las aventuras duran más o menos 3 años, cerca de 3 años. Entonces, esos son episodios que se dicen, ¿no? Él estuvo 7 años en Ojigia. Las aventuras, pues, abarcan cerca de 3 años, ¿no? ¿Ya? Se menciona eso. Por eso deducimos que son 10 años de que estuvo perdido, ¿no? Pero la narración del argumento, lo dice, desde que comienza hasta que termina, abarca 40 días. Y en ese retorno de 40 días, él va a citar que estuvo 7 años en Ojigia y más o menos 3 años viviendo aventuras, ¿no? ¿Ya? Entonces, este dato de 40 días es cierto, es cierto. 3. ¿Incluye el tiempo artificial porque se incorpora el tiempo circular? ¿Sí o no? Claro, pues cuando Odiseo se vuelve narrador del presente en Feacia, hace un salto al pasado, ¿no? Del presente salta al pasado. Una suerte de flashback, pero más largo, ¿ya? Y tú ya sabes que cuando el flashback es largo, ya no se llama flashback, ¿no? Es un salto largo, ¿no? Para recordar las aventuras, es un raconto, ¿de acuerdo? Un raconto. Mediante un raconto va a recordar las aventuras que vivió en el pasado y luego vuelve la narración al punto de partida. Y nota que se forma un círculo. Pues el tiempo no es lineal, sino el tiempo aquí es circular, ¿no? Circular, ¿de acuerdo? Entonces no es un tiempo natural, es un tiempo artificial porque saltar al pasado pues no es natural, ¿no? Es artificial. En la literatura se puede hacer eso, ¿no? Es artificial. Entonces, correcto, sí, es cierto. La 4, la figura literaria dominante es el epíteto. Eso tú ya lo sabes por experiencia. En la Odisea y en la Ilíada abundan los epítetos, ¿sí? Los adjetivos que, ¿no? Resaltan una cualidad natural, ¿no? Del personaje, ¿no? Odiseo el astuto, el divino Zeus, ¿no? Atenea la de ojos de lechuza, el, el inmenso mar, ¿no? Abundan los epítetos. Es correcto, ¿ya? Entonces, todas eran verdaderas. La B correcta, Bemba. ¿Dijiste la B? Ah, sí, varios dijeron la B, muy bien, esa es la clave. Ya, todas eran verdaderas, ¿no? Listo. Continuamos. Pregunta 5. Lea el siguiente fragmento de la obra El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría e indique si es verdadero. ¿Ya? A ver,
Aquí voy a pedirle que me ayude, chicos, porque si no la voz se me va a apagar. A ver, te pedimos que nos ayude con la lectura a nuestra amiga Lisette, Lisette Rodas. Hola, Lisette, ¿estás atenta? Lisette, Lisette. ¿No está Lisette? ¿Acaso la mandaron a la tienda? A veces pasa, pero no tienen que decir, no está. ¿Está o no está? Parece que sí, ¿no? Entonces, Camila, bien, Camila, tú sí estás, ¿ah? Ahí ya te vi. Días, profe. Hola, Camila. A ver, Dice, en las faldas del cerro los surcos son largos y anchos y huelen a bien, porque huelen a tierra. La celda no huele a tierra, huele a barro podrido, a sudor, a orines, a desgracia. El sol está tumefacto y yerto. Ese olor lo atormenta a Rosendo como los hinchazones de su cuerpo. Tal vez el cuerpo de Rosendo es también como un que le oprime el pecho. Si pudiera llorar, pero no puede llorar, pues adentro se le ha secado, como a los troncos viejos, el corazón. Los troncos también tienen corazón y mientras él resiste, hay posibilidad de que retoñen y vivan. Corazón bien, ¿no? Porque huele a tierra y la tierra es buena para ellos, pues, ¿no? Ya, a ver, sobre el texto leído nos piden verificar la verdad o falsedad. Ya, a ver, vamos a leer los enunciados. Dice, se trata de un narrador y los hechos que relata. Un narrador involucrado en los hechos que relata. O sea que el narrador está dentro de la historia, ¿no es cierto? ¿Es cierto o no? El narrador está dentro de la historia. A ver, de lo que se ha leído, está hablando de sabe de las entrañas de un personaje, ¿no? Ya, esto sería falso. La dos, conoce las emociones y sensaciones del personaje. ¿Sí o no? Sí, ya le hemos dicho, aquí conoce su dolor, su sufrimiento, conoce cómo está su corazón, ¿no? Es cierto esto. Es omnisciente, lo sabe todo, ¿no? Tres, utiliza la tercera persona para relatarnos la historia. ¿Cierto o no? Huelen, ¿no? Está. Sácalo con los verbos. Los verbos te ayudan muchísimo aquí, ¿no? No puede llorar. ¿Quién? Él, tercera persona. Huele, ¿quién? Ello, ¿no? Eh, tienen corazón. ¿Quién tiene corazón? Los troncos, o sea, ellos, ¿no? Eso es tercera persona, ¿no? Es cierto. Además, tú ya sabes
por teoría también que el omnisciente siempre habla en tercera persona. ¿Por qué? Porque está afuera. Pues. Está afuera y desde afuera habla de él, de ella, de ellos, de ellas, ¿no? Tercera persona, ¿no? El omnisciente no habla de sí mismo, ¿eh? Siempre habla en tercera persona, ¿no? 4. Nos cuenta los hechos desde una perspectiva personal. Personal. O sea, sería que el narrador habla de sí mismo, ¿no? Personal es así, pues, ¿no? Habla de sí mismo en primera persona. Ya hemos visto que está en tercera y es omnisciente. Falso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya de lo que voy viendo al inicio me doy cuenta de lo demás también. Si es tercera ya no puede ser primera. Si es omnisciente no puede ser personal, ¿no? O protagonista, ¿no? Listo. Clave correcta sería Bemba, ¿cierto? Esa es la clave. Muy bien, sigamos. Ya, 5 la B y vamos a la 6. Ya, nos da un fragmento del cuento Funes el Memorioso, el que tiene memoria prodigiosa, de Jorge Luis Borges. A ver, vamos al texto. Ya, a ver, ahora le vamos a pedir que nos ayude a leer nuestro amigo, a ver, Jordan Trejo. Jordan, ¿estás ahí? ¿Estás atento? Hola, Jordan. Creo que lo mandaron a cocinar a Jordan. A veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Muy bien, gracias, Fran, gracias por tu ayuda, por tu lectura. Ya, entonces es un fragmento del cuento Funes el Memorioso, ¿no? Y sobre este texto nos dicen, acorde con el fragmento anterior, podemos afirmar que la voz narrativa es porque evidenciamos que narra. Ya me están viendo el tipo de narrador, tú ya sabes esto, ¿no? Hay externo, interno, el externo puede ser omnisciente o objetivo, y el interno puede ser, ¿no? Protagonista o testigo, ¿no? ¿Cómo es el narrador en este caso? ¿Externo o interno? Dice, mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Mi recuerdo. Está hablando, el narrador está hablando de sí mismo. ¿Eh? Lo veo. ¿Quién? Yo. Lo veo yo en un atardecer. Está hablando en primera persona. Yo volvía, y evidente, yo es más todavía expreso, ¿no? Ya, pues, me dijo. Se nota que está hablando en primera persona, ¿no? Ya, pero allí hay dos opciones. Cuando se narra en primera persona, es porque o es protagonista o es testigo, sí o no, dependiendo, ¿no? Y es que el narrador habla en primera persona, pero también habla de otro, se vuelve testigo, ¿no? Él está presente, pero habla de otro, ¿no? Ese es testigo. Pero si en todo momento habla de sí mismo nada más, es protagonista, ¿no? A ver, ¿cómo sería, chicos, en este caso? A ver si yo veo las alternativas. La A dice la de testigo, atestiguando lo que sucede con Funes. La B no puede ser, ¿no? La C, la de protagonista, su propia historia desde el exterior.
Está solamente entre la A y la C, ¿cierto? Porque la B no puede ser, no es omnisciente. La D dice no omnisciente en tercera persona, se contradice, ¿no? No puede ser no omnisciente en tercera persona. A ver, ¿qué dicen? ¿A o C? Ya, también aplica tu lógica porque por algo este cuento se llama Funes el Memorioso, ¿no? Mi primer recuerdo es de Funes. Funes es otra persona, no es el que está hablando. Mi primer recuerdo de Funes es Perpetuo, ¿no? A ver, pensamiento lógico, ¿qué dicen, chicos? ¿Testigo o protagonista? Así es, mi estimada Camila, es testigo. Claro, en este fragmento el narrador está hablando en primera persona, pero así comienza poco a poco a hablar de Funes. Funes es una persona fuera de lo común, es una persona que tiene una memoria increíble, que recuerda así detalles de tiempos pasados, recuerda secuencias largas, se sabe la hora exacta con precisión, como un reloj, ¿no? Entonces, este cuento habla de Funes, pero el narrador está dentro de la historia, porque él va a ser testigo de lo que le pasa a Funes el memorioso, ¿ya? Y mira, se descarta la C automáticamente, mira, porque dice, si fuese protagonista, pero mira lo que dice lo demás, narra su propia historia desde el exterior. Un protagonista es un narrador exterior. Nunca, el protagonista siempre es un narrador interior. Entonces, con esto muere la clave C. El protagonista no es exterior, siempre es interior, ¿no? Entonces ya te queda solamente con la A, pues, ¿no? Esa es la clave. Y esa es la respuesta real, pues, ¿no? Letra A. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A partir del fragmento citado de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, señala la alternativa que contiene la afirmación correcta. En función a lo leído nada más, ¿ah? ¿Ya? Y sí, de la narración, ¿no? Cómo es la narración, cómo es el tiempo, etcétera, ¿no? A ver, tienes un minuto para dar tu clave. Ya, a ver, veo sus claves. A ver, Frank me dice dedo, Kevin dedo, Willy también. Carla opina que es la B de Bemba, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver quién tiene la razón, ¿ya? Veamos. Alternativa, expone un orden cronológico sin alteración temporal. Orden cronológico sin alteración temporal. A ver, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel había de recordar. O sea, se está imaginando el futuro, ¿no? Muchos años después, dice, ¿no? O sea, estás aquí y salta un futuro. Y luego dice,
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó, tiempo pasado, ¿no? Primero te habla de un futuro, muchos años después, había de recordar, ¿no? Futuro, este es futuro, y aquí usa un verbo en tiempo pasado, ¿no? Tiempo pasado, ¿sí? Entonces no sigue un orden lógico. O sea, me imagino el futuro, luego me salto al pasado, ¿no? No sigue un orden cronológico. Se está alterando el orden cronológico. Lo de la A es falso. Dice que tiene orden cronológico, falso. Las citas siguen orden natural y artificial a la vez. Natural y artificial a la vez. Bueno, en este pequeño fragmento, solamente podemos verificar que el tiempo está en desorden, ¿no? Comienza con un futuro, luego salta a un pasado, ¿no? No sigue un orden lógico. No se puede decir que hay los dos, ¿no? Lo que sí veo que es un tiempo artificial, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, falso. De la cita se deduce que se sigue un orden lógico y hemos visto que no. Ni lógico ni cronológico, ¿no? Ya, ojo, lógico se refiere al orden natural de inicio, nudo y desenlace. Ya, ese es el orden lógico. O inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Ese es el orden lógico, ¿no? O sea, comienzo por el principio y termino por el final. Ese es el orden lógico, ¿no? Y cronológico es cuando el tiempo avanza, pues, en orden natural también, en el sentido de que amanece, atardece, anochece, ¿no? ¿No? Entonces, aquí no hay un orden lógico ni cronológico, ¿no? La D, rompe la linealidad para ir hacia el futuro y el pasado. Eso es cierto, ¿no? Aquí se rompe la linealidad porque cita un futuro y luego cita un pasado, ¿no? Este está bien, ¿ah? Esa es la clave, la D. Ya, entonces de ahí ten en cuenta siempre los verbos. Los verbos te ayudan a notar si está en un presente, en un pasado, en un futuro, ¿ya? Los verbos lo dicen todo, chicos, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿no? ¿Listo? Muy bien, clave D, dijiste la D, perfecto, felicítate nomás, ¿no? Muy bien. Vamos a la 8. Dice, era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde. Cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol, al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. A partir del fragmento citado de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo, es correcto afirmar que la ruptura temporal se evidencia cuando el narrador, ya, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo se nota que hay un cambio de tiempo? Una ruptura temporal es que hay una alteración del tiempo, ¿no? A ver, nota que al comienzo dice, era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, ¿no? Con sus gritos, ¿no? Eh, al menos eso había visto en Sayula, que es otro pueblo, ¿no? ¿No? Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, volaban y caían sobre los tejados. Dice, ahora estaba aquí, otro lugar, en este pueblo sin ruidos. O sea, aquí no hay niños que gritan, no hay palomas que están volando, ¿no? Estaba ahora aquí, en este pueblo sin ruidos, oía caer mis pisadas, habla en primera persona, oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, ¿no? Ya. ¿Cómo se nota el cambio de tiempo? Vamos a ver.
rememora dónde había estado el día anterior, describe de forma dinámica la sucesión de hechos, comenta su estadía en un pueblo llamado Comala, refiere un tiempo futuro en un lugar llamado Sayula. A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, Kevin nos dice que es la A, Will dice la B. Ya, mira, date cuenta en el texto que el presente es lo último. Ahora estaba aquí, ese es el presente. En cambio, esto de lo que dice de los pueblos que normalmente están llenos de niños que gritan y palomas, eso fue ayer. Acá dice ayer, ¿no? ¿No? Él había visto en Sayula ayer que había niños que jugaban en las calles, que gritaban, pero ahora está en este otro pueblo, no dice su nombre, pero en este pueblo no hay ruidos, todo está en silencio y él escucha sus pisadas incluso, ¿no? Ya pues, rememora dónde había estado el día anterior. Claro, ayer. Ayer había estado en Sayula, donde habían pues niños que estaban haciendo ruido en las calles, pero ahora está en otro pueblo donde no hay ruido, ¿no? Ahí se nota que hay un cambio de tiempo, ¿no? El ayer y luego el hoy, ¿no? El presente, ¿no? Describe de forma dinámica la sucesión de hechos. No, pues acá no dice, sucesión de hechos no dice si está en orden o en desorden, no te dice. Aquí la pregunta es, ¿cómo se nota que está en desorden, ¿no? Porque ya te dice que hay una ruptura temporal, ¿no? ¿Cómo se evidencia esto, no? Se nota porque el día de ayer estuvo en otro lugar, ha recordado, ha saltado al pasado y luego vuelve al presente, ¿no? ¿Listo? La clave entonces es de arranque la A. Profila D refiere un tiempo futuro en un lugar llamado Seila. No es futuro, es pasado, es ayer, ¿de acuerdo? Ayer estuvo en Sayula, ¿de acuerdo? Entonces no es futuro. Listo, clave A de avión, ¿de acuerdo? Cualquier observación, chicos, escriban para poder hacer aclaraciones, ¿no? La idea es que todo quede claro, ¿no? Muy bien, sigamos. Vamos a la pregunta 9. Ya, ahora nos dan un fragmento de la obra Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, ¿no? A ver, ya, a ver, para este caso le voy a pedir que nos ayude con la lectura a nuestro amigo Kevin. Kevin Calla. Hola, Kevin. ¿Estás ahí? Buenos días, profesor. Ahí está. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? A ver, ayúdanos con la lectura de este fragmento. Tendría unos 15 años y aunque la comida escasa, el agua mala y el desaliñado y rustiques le marchitaban la juventud, bajo aquella miseria de mugre y greñas hirsutas se adivinaba un rostro de facciones perfectas. Llegados junto a la chacra, Santos le hizo inclinarse y tomando el agua en el hueco de sus manos comenzó a, a lavarle los brazos y luego la cara, como hay que hacer con los niños mientras le decía, aprende y cógele cariño al agua, que te hará parecer más bonita todavía. Las manos le lavaron el rostro y las palabras le despertaron el alma dormida. Adi- Advierte que las cosas han cambiado de repente. Por primera vez, Marisela no se duerme al tenderse sobre la estera. Extraña el inmundo camastro de ásperas hojas, cual si se hubiese acostado en él con un cuerpo nuevo, no acostumbrado a las incomodidades
se resiente del contacto de aquellos pringosos harapos que no se quitaban ni para dormir, como si fuese ahora cuando empezara a a llevarlos encima. Sus sentidos todo repudian la las habitualidades sensaciones que de pronto se le han vuelto intolerables, como si acabase de nacerle una sensibilidad más fina. Muy bien, gracias, Kevin. Gracias. Esto es un fragmento de un episodio, ¿no? De Doña Bárbara. La escena en que Santos, ¿no? Que es el protagonista, va a conocer a esta chica llamada Marisela. ¿Sí? ¿Se acuerda? Marisela es pues la chica salvaje, hija de Doña Bárbara, que fue abandonada a su suerte y crece pues como una chica salvaje, como un animalito, toda sucia, con la misma ropa vieja, con eso está todo el día, se duerme al día siguiente igual, meses con la misma ropa, está llena de mugre, nunca se peina, tiene greñas, hirsutas, ¿no? O sea, se le han formado bolas en el pelo, incluso pelos parados, o sea, está chica en el abandono, ¿no? Y Santos, pues aquí se describe que Santos la va a ayudar, primero le lava la cara, le lava los brazos, ¿no? Luego le va a dar vestidos, la lleva a su hacienda, le da una cama digna para dormir, porque ella dormía pues sobre las esteras, sobre las hojas, y como que eso es un cambio, ¿no? Ella no, ya no, eh, se nota, pues, ¿no? Que cambia su sensibilidad, que se vuelve más, sensibilidad más fina, como dije, ¿no? Claro, pues un contraste entre dormir sobre esteras que sobre una cama, estar oliendo bien que oliendo, pues, a mil demonios, ¿no? Entonces, están narrando ese episodio, ¿no? Tendría unos 15 años. ¿Quién? Marisela, ¿no? Ya, a ver, dice, a partir del fragmento citado de Doña Bárbara, de Gallegos, marca la alternativa que contiene una afirmación correcta respecto a la tipología de personajes. Allá, ¿cómo son los personajes? Aquí he hablado de Marisela, sobre todo, Marisela, y bueno, Santos que está ahí, pues, ¿no? A su lado, ¿no? Pero sobre todo habla de Marisela. A ver, Santos muestra un papel dinámico y Marisela es un personaje plano. Santos y Marisela son personajes estáticos en la sucesión de los hechos. La joven Marisela posee un rol principal, pues ayuda a Santos a civilizarse. No, eso definitivamente no, al revés. Santos es el que civiliza a Marisela, ¿no? La D, al darse un cambio en su conducta, Marisela es un personaje dinámico. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Es la A, la B o la D? ¿No? La C quedó descartado, ¿no? A ver, en la obra te hablan de Santos. Bueno, aparece Santos, pero más hablan de Marisela, ¿no? En este rato, en este fragmento, se habla de cómo Santos, pues, le está lavando la cara, le lava los brazos, se la lleva, ¿no? Le da una nueva vida, pero se centra en lo que le está pasando a Marisela, ¿no? Entonces, como que la A no sería tan preciso, no se muestra el papel dinámico de Santos. Para eso tendría que decir que Santos era así, luego cambió, ¿no es cierto? Más bien se habla de que la que cambia es Marisela, de chica salvaje, luego la rescatan, la van civilizando, ¿no? Y cambia, acá al final dice, como si acabase de nacerle una sensibilidad más fina. Esto ya es un cambio, porque antes pues estaba acostumbrada a la mugre, a los malos olores, a las greñas, y ahora cambia su sensibilidad porque ya pues se ha bañado, la llevan a un lugar más bonito, ¿no? ¿No? Con ropa nueva, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería? Claro, así es, la clave correcta es la D. Se nota que al darse un cambio de la conducta de Marisela, ella es un personaje dinámico. Claro, y es evidente, ¿no? Y más se nota cuando ya uno conoce el argumento, Marisela de chica salvaje pasa a ser una chica civilizada, ¿no? Civilizada, ¿no? Y aquí ya se va notando el cambio de sensibilidad, ¿no? Muy bien, clave D. Listo, listo, vamos a la pregunta 10. Listo.
La obra Ñacatita de Manuel Segura representa a una anciana que se caracteriza por ser chismosa, entrometida y sacar un beneficio personal, como ocurrirá cuando se inmiscuya en la casa de los esposos Jesús y Rufina. Al final es expulsada y todo vuelve a la normalidad. A partir de ello se puede colegir que desde el punto de vista de la importancia, Ñacatita es un personaje y porque mantuvo sus características de inicio a fin, podemos afirmar que dice, mantiene sus características, o sea, no cambia, nunca deja de ser chismosa, metiche, alcahueta, ¿no? Como no cambia, podemos decir que es, ya a ver, respuestas. Ya, a ver, me dicen, profesor, es la C. Respuesta unánime, todos dicen la C. Es un personaje principal y como no cambia, es estático. Claro, así es, muy bien. Esa es la respuesta. Es un personaje protagónico, ¿no? Ya repito, ¿no? Y como no hay cambios de conducta, es estático, ¿no? Esa es la clave. Perfecto. 11. Marque la alternativa con el enunciado verdadero sobre la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. A ver, lo verdadero, dice, ¿no? Segismundo es un personaje estático. A ver, ¿se acuerdan de Segismundo, no? En la vida y sueño. ¿Es estático? O sea, durante toda la historia no hay evolución de conducta, ¿o sí? ¿Cómo era al principio, se acuerdan? Cuando él estaba encerrado por la falta de libertad, ¿no? Por la falta de libertad, pues era un hombre lleno de instintos, ¿no? Hacia lo violento. ¿Se acuerdan cuando lo sacaron por primera vez de la torre y lo llevaron al palacio? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo se comportó Segismundo? ¿Qué hizo con su prima? ¿Qué hizo con un criado? ¿Se acuerdan, no? Que al criado lo botó por el balcón, a su prima la quiso violar, o sea, se comportaba salvajemente, ¿no? Salvajemente, ¿no? Se movía por instintos violentos, ¿no? Pero ¿cómo es al final de la historia? ¿Sigue siendo salvaje, violento? No, al final él recapacita, controla sus emociones, perdonó a su padre, a pesar que su padre lo mandó 10 años o 18 años a la torre, él lo perdonó, se reconcilió con su padre y quedó como un buen gobernante, ¿no? Entonces no es estático, pues es un personaje más bien dinámico, dinámico, ¿ya? Esto es falso. Ve, el personaje principal es el príncipe de Moscovia. ¿Sí o no? Claro, Segismundo es el príncipe. Ah, pero Moscovia, Batito. Moscovia, no es Moscovia. ¿Dónde ocurre la historia de la vida de sueño, chicos? ¿Ya? ¿Dónde ocurre? En qué lugar? ¿En qué país? ¿No es Moscovia? Claro, Kevin, muy bien. Es en Polonia. Segismundo es príncipe de Polonia, hijo del rey Basilio, rey de Polonia. Ah, casi caemos, ¿ah? Casi caigo yo. Entonces, sí es principal, pero no es de Moscovia, ¿no? Falso. C. La obra tiene narrador omnisciente y orden natural. O la D. La torre y la corte son escenarios contrapuestos. A ver qué dice. C o D. A ver, los leo. C o D. Carla dice la C. Frank dice la C también. Kevin dice, no, es la D. Ajá. Chicos, ¿a qué género pertenece La vida es sueño? ¿Es una novela? ¿Es una narración? ¿O es teatro? Es teatro. La vida es sueño es una obra de teatro, es de género dramático. ¿De acuerdo?
Género dramático, más conocido como teatro. Y en teatro no existe narrador, ¿ya? En teatro no hay narradora, es que aquí no hay una persona, una voz que está contando la historia. En el teatro los actores dialogan ante un público, así es el teatro. Los actores interactúan a través del diálogo ante un público. No hay narrador en el teatro, ¿ah? El narrador existe en las novelas, en los cuentos, en los relatos. Entonces no se puede decir que en la vida de sueño hay narrador omnisciente, nada, para nada hay narrador, ¿ya? Y en poesía, profe, ¿hay narrador? Tampoco. En poesía se dice voz poética, la voz poética. ¿Ya? En las narraciones se dice narrador, ¿no? En teatro no existe narrador, existen diálogos de actores, ¿no? Lo cierto es la D. La torre, que es el palacio, perdón, la prisión de Segismundo, es un lugar tétrico, una mazmorra fría, abandonada, con cadenas, toda sucia, ¿no? En cambio, en la corte es un palacio lujoso, es un espacio más, digamos, elevado, ¿no? Más refinado, pues, ¿no? Sí son contrarios, ¿no? Torre y corte son escenarios contrapuestos. Eso es cierto, ¿ya? Bien, 11 dedo. Esa es la clave correcta. Bien, Kevin, era la clave, la D, ¿no? Ya, sigamos. Pregunta 12. Dice, durante la primera parte de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, se establece una relación entre Altamira y el miedo. Ambas haciendas se ubican en un, como es el llano venezolano. Ya, a ver, completemos esto. Dice, existe una relación entre Altamira y el miedo. Ambas haciendas se ubican en un... A ver, ambas son haciendas, ¿de acuerdo? Altamira. Altamira es la hacienda de Santos Luzardo. ¿Y el miedo? ¿Quién es la dueña del miedo? La hacienda del miedo. Bárbara, pues, doña Bárbara, ¿no? La cacique, la mujer que manda, la mujer poderosa de la región, ¿sí? La temida doña Bárbara, ¿no? Ya. En Altamira, chicos, nos hablan de un ambiente donde los peones trabajan tranquilos, comen bien, trabajan alegres, ¿no? En cambio, en el miedo, ahí reina, como justamente el nombre de la hacienda lo dice, pues, ¿no? Ahí reina el temor, porque Bárbara está siempre ahí presente, ella es bruja. Al primero que le haga un mal queco o le refute algo, lo embruja, lo arruina, ¿no? Lo vuelve una miseria humana, ¿no? Es otro espacio, pues, completamente distinto, ¿no? ¿No? Entonces, son espacios contrarios, son espacios opuestos, ¿no? Y ambos son escenarios, pues, así abiertos, porque las haciendas son inmensas, pues, no es una casa, no es algo, pues, así cerrado, ¿no? Son lugares, a ver, donde hay río, hay, pues, llanuras, ¿no? ¿No? Hay mucha vegetación, ¿no? También, obviamente, hay muchas casas, ¿no? Pero son espacios abiertos, ¿ya? Por eso que la clave correcta aquí es la B de Bemba. Hay oposición entre estas dos haciendas y ambas haciendas son espacios abiertos. El llano venezolano, pues es el campo, el mundo campestre en Venezuela, ¿no? Mundo rural, ¿no? Mundo rural. Siempre el regionalismo te habla de la realidad rural de América Latina. En este caso, el llano venezolano es el mundo rural, pues, en Venezuela, ¿no? Listo, vamos a la pregunta 13. Ya, a ver, dice, Charles llevó pues el traje de caza más bonito, el más bonito fusil, el más bonito cuchillo, la más bonita vaina. Llevó su colección de chalecos de fantasía. Los tenía grises, blancos, negros, de color escarabajo, con reflejos dorados, a rayas, con dibujos de colores, cruzados con la solapa o con cuello recto, con cuello vuelto, abrochados hasta arriba y con
Con botones de oro debe ser, ¿no? En el fragmento anterior de la novela Eugenia Grandet de Balzac, ¿qué característica de la narrativa del realismo decimonónico puede observarse? ¿Qué característica del realismo decimonónico, o sea, del siglo XIX, puede observarse? En base al texto, ¿ah? En base al texto. ¿Te das cuenta? Le está hablando de cómo está vestido Charlie, cómo es su traje, ¿no? Cómo es su fusil, cómo son sus chalecos, los colores, cómo son hasta los botones, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué dicen? Ya, veo tus claves y la mayoría, casi todos me dicen es la B, ¿no? A ver, ¿no? Sí, pues la B, ¿no? Aquí Camila me dice que es la C. A ver, la C dice fuentes históricas, descripción objetiva. Bueno, el realismo sí se puede basar en fuentes históricas, el contexto, a veces se reescribe el contexto, pero en este caso, si yo me baso en el fragmento, para nada menciona algún elemento histórico. Simplemente está describiendo cómo es el personaje, cómo está vestido, los detalles de su ropa, los colores, ¿no? Y eso es algo típico del realismo, chicos. La descripción minuciosa, la descripción externa, ¿no? Habla de los personajes, de cómo están vestidos, cómo es el lugar, ¿no? ¿No? Eso es típico del realismo, usar la descripción objetiva. O sea, no lo interior, no en este caso no habla de cómo son sus sentimientos, sino todo lo exterior, ¿no? Cómo está vestido, cómo camina, ¿no? Cómo es el lugar, ¿no? Eso es la llamada descripción objetiva, ¿ya? La clave correcta es la B. Aunque lo de fuente histórica puede darse en otros casos. O sea, si tú lees un fragmento donde dice los estudiantes marchaban cantando la marsellesa, pues iban a una revolución, ¿no? Liberal, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Está asociando el relato con un contexto histórico, ¿no? 14, pregunta 14. A ver, en la novela Crimen y Castigo, Raskolnikov decide asesinar a la usurera movido por ideas intelectuales que plantean, ya a ver, dice que decide matar a la usurera movido por ideas intelectuales. ¿Cómo se llama esa idea intelectual en la que él se ampara para matar a la usurera? ¿No? ¿Qué se refiere a esa teoría intelectual? ¿No? Ajá, ¿no? La idea del superhombre, ¿no? De la superioridad de uno sobre otro, ¿no? Que hay personas, ¿no? Que están por encima de la ley, de la moral, ¿no? Que pueden barrer con las leyes y con la moral para lograr ciertos objetivos, supuestamente para lograr el bienestar de la sociedad, ¿no? En este caso, Raskolnikov decide matar a la usurera porque la considera pues mala, nociva, dañina, ¿no? Y matándola, pues muchos dejarían de sufrir. Y de paso, robándole, ayudaría a su familia pobre, ¿no? Supuestamente él es un redentor, él quiere salvar, él quiere ayudar, pero se da derecho de matar, ¿no? Entonces, eso es la idea de la superioridad, ¿no? De algunos seres humanos sobre otros, ¿no? Que luego será llamado teoría del superhombre, ¿no? Bien, la clave es la C. Ya no olvides que eso es uno de los temas de la obra, ¿no? La teoría del superhombre que finalmente fracasa, que se derrumba, porque el protagonista pues no puede, ¿no? Con sus cargos de conciencia, ¿no? Su moral heredada pues le hace saber que ha hecho algo malo, ¿no? Y vive atormentado, ¿no? ¿No? Y finalmente se refugia en una moral cristiana representada por Sonia, ¿no? Ella es la que lo ayuda. Profe.
Todos me están indicando la C, ¿no? El narrador es protagonista en primera persona. Claro, eso es cierto, pues. En el Así de Tormes, el narrador es el propio Lázaro. Él es narrador y a la vez es protagonista. Y habla de su vida, sus aventuras, ¿no? Al lado de sus amos, ¿no? Desde que es un niño hasta que se casa, ¿no? Habla en primera persona. Los verbos están en primera persona, ¿no? Listo, esa es la respuesta. Muy bien, clave C. La profe, ¿la no puede ser evidencia sólida, unidad argumental? No, al contrario. Esta novela carece de una unidad argumental. ¿Por qué? Porque son como anécdotas sueltas que el autor las ha juntado y no hay pues una secuencia así muy detallada. Es como que los capítulos están pues incompletos, está contando algo y de pronto ya pasa otra historia, ¿no? ¿No? Entonces parece inacabado, parece inconcluso, ¿no? Es que este libro, como está dedicado a un público, digamos, llano, ¿no? Eh, no lo puede hacer muy complicado, pues. Tenía que hacerlo así sencillo, anécdota, 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 nada más, ¿no? Entonces, no tiene una sólida unidad argumental. En cambio, el Quijote es una obra que está bien pensada. Ahí no hay nada contradictorio, no es que esto está vacío, esto está incompleto, no, eso está bien pensado, bien organizado, bien hecho, bien completo. En cambio, el Lazarillo es una obra que por su mismo nivel popular no tiene una sólida unidad argumental, ¿ya? Son como, repito, anécdotas sueltas y algunas inconclusas, ¿no? Lo correcto es que tiene narrador protagonista, eso sí, sin duda, ¿no? Pregunta 16. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El teatro del siglo de oro español tiene como uno de sus máximos exponentes a Pedro Calderón de la Barca. Su obra cumbre La vida es sueño, completa sobre La vida es sueño. Ah, sí, Frank, en el Lazarillo el autor es anónimo, claro, es anónimo. Lázaro es el narrador, no es el autor. El autor es anónimo, ¿no? Bien. Entonces, para la 16, a ver, me dice la A. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Es cierto? La vida de sueño es una tragedia inspirada en la antigüedad clásica. Explica la idea de los géneros, las especies. La vida de sueño es una tragedia. La tragedia siempre termina con desgracia, con muerte, ¿no? ¿La vida de sueño tiene un final así? ¿Final doloroso, trágico? No, la vida de sueño tiene un final feliz, se reconcilia el hijo con el padre, ¿no? Seguimos no llega a ser un gobernante sabio, ¿no? No, no, no es trágico, ¿ah? No puede ser la... A ver, Ángela nos dice la C, Will C, Carla la C. La C dice, está compuesta en verso y es de estilo barroco. Claro, esa es la respuesta. La vida y sueño, como toda obra del teatro del siglo de oro español, está escrita en verso. Es más, en verso octosílabo, que es un verso tradicional de España, españolísimo. Y estilo barroco, claro, esto es una obra del teatro barroco, ¿no? Por su complejidad formal, por su, ¿no? Abundancia de metáforas, hipérbatos, tiene alusiones mitológicas, ¿no? Y un tema también elevado, ¿no? Filosófico, ¿no? Entonces, barroco. Esa es la clave, ¿ah? La C, ¿ya? La B no puede ser porque no critica a la contrarreforma, al contrario, apoya a la contrarreforma católica. Calderón fue un teólogo, ¿no? Que apoyaba la contrarreforma católica, ¿no? Comedia no es. Prosa, no, pues, ¿no? Está mal. ¿No? Entonces, clave correcta, C de cerebro. Pregunta 18 o 17.
La característica formal de los cuentos de Azul de Rubén Darío es el empleo de. Una característica formal de los cuentos de Azul de Rubén Darío es el empleo de. Ya, acuérdense que este autor es un modernista, es fundador del modernismo. Azul fue la obra que inauguró el modernismo latinoamericano, ¿no? Pero me están preguntando por una característica formal. Ojo, formal no se refiere al tema, no de qué trata, sino cómo está escrito, ¿no? Eso es el aspecto formal, cómo está escrito, ¿no? El estilo, ¿no? La escritura, ¿no? No. Bien, bien, a ver, alguien más tiene otra clave, por ahí me dicen la D, la A. A ver, vamos a darle solución a esto, chicos. ¿Ya? Bueno, todos sabemos que hay características del modernismo, pero hay que ser aquí específicos, pues en función a la pregunta, ¿no? Me están preguntando algo específico, característica formal de los cuentos de Azul de Rubén Darío. Ya, mira, el exotismo es una característica del modernismo y está presente en Azul, es cierto, pero el exotismo tiene que ver con el tema de qué hablan, ¿no? En Azul nos hablan de sátiros, ¿no? De cisnes en lagos azules, ¿no? De reyes que gobiernan palacios fabulosos, ¿no? Como el rey burgués, ¿no? Pero este es tema, ese es de qué habla la historia. Me están preguntando característica formal, ¿ya? Y como Azul es modernista, ¿cómo es su lenguaje, chicos? ¿Es un lenguaje así común, sencillo, cotidiano, coloquial? No, es un lenguaje embellecido, estético. Los modernistas buscan la belleza del lenguaje. A eso se llama esteticismo, ¿no? Entonces, estos cuentos están dotados de gran belleza. Son cuentos, están escritos en prosa como todo cuento, pero esos cuentos parecen poemas. Por la belleza del lenguaje parecen poemas. Y a eso se llama prosa poética. Es prosa, es narración, pero con el lenguaje de la poesía. ¿De acuerdo? Eso es una característica formal de los cuentos de Azul, el empleo de la prosa poética, la prosa que parece poesía. ¿De acuerdo? Coloquial es el lenguaje cotidiano y no, pero aquí el lenguaje es muy lujoso, muy adornado. Simbolismo, mira, el simbolismo sí se puede asociar con el modernismo porque el modernismo hereda algo del simbolismo, y ahí viene la musicalidad, ¿no? Pero esto, chicos, se nota más en la poesía, de la rima, los sonidos, el ritmo, eso más se nota en la poesía. Aquí está hablando de cuentos, ¿ya? Cuentos, ¿no? Bien, entonces, en los cuentos hay prosa poética. Esa es la respuesta. Ya, no te olvides, ¿ah? Los cuentos de Azul tienen prosa poética, se escriben en prosa poética. 18. Los cuentos de Jorge Luis Borges contienen un enigma filosófico por descubrir. A veces es un enigma, un misterio, ¿no? Por ello es común que presenten ya dice que tienen un enigma filosófico por descubrir, por ello es común que presenten una preferencia por el mito, alusión a los dobles, estructura policial, personajes del arrabal. Arrabales son de lugares así muy pobres, ¿no?
así como tipo asentamientos humanos, ¿no? ¿No? Eh, ya, aquí te dan una pista, pues, ¿no? Sus cuentos tienen un enigma filosófico por descubrir. O sea, hay un misterio, ¿no? ¿No? Cuando tú lees a Borges, hay un misterio de qué está hablando, ¿no? Te deja así como una incógnita, ¿no? Y al final, ya, wow, eso era, dices, ¿no? Así terminas leyendo a Borges, ¿no? Por ejemplo, en La Casa de Asterión, era el Minotauro el que está contando su historia, ¿no? O cuando lees Las Ruinas Circulares, el hombre que sueña, al final se descubre que el que sueña también es un sueño. Eso no me lo esperaba, dice, ¿no? Que el soñador, el que sueña a otro, también él es soñado por otro, ¿no? A él también lo están soñando. Entonces, eso es la idea, pues, del enigma filosófico, ¿no? Algo que se descubre al final, ¿no? Ya, pero eso de que hay un misterio y hay que descubrirlo, eso tiene que ver mucho con el estilo policial, ¿ya? No es que sea un crimen, no es que se investigue un crimen, sino me refiero al tono de descubrir un misterio, ¿no? Que es lo típico de las novelas policiales, ¿no? De investigar y de descubrir un caso, ¿no? Un misterio, ¿no? Ya, por eso se dice que los cuentos de Borges tienen una estructura policial. No tienen un tema policial, no una estructura, un estilo policial, porque hay un misterio que se está tratando de descubrir, ¿de acuerdo? Entonces, clave C de cerebro. Y la pregunta 2020 dice, el efecto del realismo mágico en la novela es producto de varios recursos. Entre ellos se encuentra el aludido a través de la reiteración de las acciones y los nombres de los personajes de la novela. A ver, dice, en el efecto del realismo mágico hay varios recursos. Uno de ellos es esto de reiterar acciones. Reiterar es repetir acciones, repetir nombres. O sea, todo se repite, todo vuelve a suceder. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Con qué tiene que ver eso? Y esto obviamente dice que colabora con el realismo mágico, ¿no? Bien, Kevin, correcto, Camila, es el tiempo cíclico. Claro, en el realismo mágico se utiliza, en el caso de García Márquez sobre todo, la hipérbole y el tiempo cíclico. Y aquí dice, pues se reiteran acciones, se reiteran nombres y eso es exactamente tiempo cíclico, ¿ya? Esa es la clave. El tiempo en donde todo se repite, todo vuelve a suceder, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, chicos, como esta era una sesión de repaso, había pues aquí preguntas domiciliarias, no les puse claves porque la idea es pues que yo les dé las claves en clase, ¿no? Ya, entonces rápidamente para cerrar, damos las claves de la domiciliaria también, ¿ya? Mm, a ver, yo soy testigo de haber oído más de una vez a mi padre y a sus contemporáneos cotejando las dos repúblicas, México y Perú, hablando de este particular, de los sacrificios de hombres y del comer carne humana, que loaban tanto a los incas del Perú, porque no los tuvieron ni consintieron, cuanto abominaban a los de México, por lo que uno y lo otro se hizo dentro y fuera de aquella ciudad. Lo cual yo creo para mí, porque en mi tierra y en España le he oído a caballeros y de dignos que lo han hablado con mucha certificación. ¿Mm? ¿Ya? O sea que en el Perú dice no se comía carne humana, no hacían sacrificios de hombres, eso sí en México. En México sí, pero sí he escuchado de caballeros, de cronistas, ¿no? Ya, entonces dice, sobre el fragmento citado de los comentarios reales de Dín Garcilaso, ¿cuál es la secuencia correcta? Dice, ¿no? A ver, es una versión directa, pues describe costumbres del Perú pre-incaico. Aquí habla del Perú pre-incaico. Bueno, aquí cita a Perú y México, cita a los incas, no habla del mundo pre-incaico, ¿no? No es antes de los incas, sino hace una especie de comparación entre eh, el Perú incaico y México, ¿no?
Entonces, no, la A1 no es. Prevalece en sus líneas el carácter testimonial del cronista mestizo. Eh, Acá dice, así lo he oído a caballeros fidedignos que lo han hablado con mucha certificación, ¿no? Yo soy testigo de haber oído, dice, ¿no? Más de una vez a mi padre y a sus contemporáneos, sí, pues, ¿no? Eh, el cronista siempre está en calidad de testigo, ¿no? O le pregunta a un testigo de los hechos, o le pregunta a un protagonista de los hechos, de modo que es una versión bastante directa, ¿no? La crónica es así, siempre es testimonial, ¿no? Entonces, esta otra sí, ¿no? Hay un carácter testimonial, ¿no? Correcto. Y Garcilaso es mestizo, ¿no? Por su estilo, es considerada una crónica primitiva o de la soldadesca. Ah, crónica primitiva es la crónica de los soldados. Y los soldados, pues, no eran, pues, expertos, no eran escritores, eran, pues, gente que escribía así como podía, ¿no? Para describir los hechos, ¿no? Garcilaso no pertenece a esta etapa, él pertenece ya a la crónica culta. Garcilaso es un hombre muy educado, muy instruido, experto en quechua, en castellano, con mucha cultura, ¿no? Su crónica no es primitiva, no es soldadesca, él no es un soldado, él es un intelectual, ¿no? Un hombre que tiene buena formación, tanto tiene cultura incaica como cultura española, ¿no? Esto es falso. Asume una dimensión histórica debido a que expresa una visión crítica. La crónica, chicos, no tiene visión crítica. La crónica es una narración, es una enumeración de hechos sin que haya una actitud crítica. O sea, no es que el autor sea pues completamente objetivo. ¿Por qué? Porque siempre influye su punto de vista, su personalidad, sus emociones. Más bien tiene algo de subjetivo, ¿no? Entonces no hay visión crítica, sería falso. ¿Ya? Por eso que la clave en esta, en la pregunta 1 de la domiciliaria es la B. 1B. A ver, 2, sobre ave sin nido. Indica la secuencia correcta. Las acciones de la novela se desarrollan en el pueblo andino de Raurac. No, no es Raurac. ¿Cómo se llama el escenario de Ave sin Nido? A ver, comienza con K de Quillac. Quillac. Ese es el nombre del pueblo, de los indígenas explotados por el juez, el gamonal, el cura, ¿no? Bien, los esposos Marín son acusados falsamente de haber robado unas joyas. Sí, como ellos protegen a los indios, entonces las autoridades quieren pues acusarlos de algún crimen para expulsarlos, ¿no? Como pasa hasta hoy, pues defienden a los campesinos y lo acusan de ladrón, lo terruquean, ¿no? Que es corrupto, ¿no? ¿No? Igual pasó con los esposos Marín, ¿no? Por defender a los indios pobres, los acusaron de ladrones, de herejes, ¿no? Esto es cierto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Los Yupanqui, a la muerte de los Marín, adoptan a Margarita y Rosalía. No, al revés. Mueren los Yupanqui y los Marín adoptan a Margarita y Rosalía. ¿Ya? Esto está al revés, ¿ah? Manuel descubre que Carlota es su hermana e hija del cura del pueblo. No es Carlota. ¿Cómo se llama la chica? La que es hermana de Manuel. Él no lo sabe, pero es su hermana. Después, al final lo descubre. Se llama Margarita, ¿ya? Margarita. Es falso. No es Carlota, es Margarita. Ya, entonces la secuencia correcta, a ver dónde estás, la A, ¿sí? La clave correcta es la A. Bien, bien. La 4, la 3, ¿no? Ya, seguimos sobre Ave sin nido. Dice, Ave sin nido tiene una virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, no solo como un personaje decorativo, sino como un ser vivo y humillado. No obstante, presenta una visión paternalista debido a que, a ver chicos, esto ya lo hemos practicado varias veces, ¿no? ¿Por qué hay visión paternalista en Ave sin nido? A ver, Ángelo nos pregunta la 1. En la 1 dijimos que era la... ¿A su colega?
falso, verdadero, falso y falso. Ah, ya, era la B. ¿Ah? En la 1 es la B. E de Bemba. Y ahora sí, rápidamente, porque ya estamos fuera de la hora. En la 3 es directo, esto ya todos lo saben, ¿ah? Porque los indios, como por sí solos no se defienden, otros tienen que defenderlos, ¿no? Ellos son muy sumisos, se dejan humillar, otros tienen que defenderlos, ¿no? Otros tienen que protegerlos, ¿no? Esa es la idea paternalista. Listo. Ya, chicos, les dejo la 4 y la 5 para que sufran, digo, para que practiquen, ¿no? Ya. Cualquier duda, me preguntan en la siguiente sesión porque ya tengo que entrar a otra clase. Ya, chicos, entonces quedamos aquí. Me despido de todos hasta la próxima semana. ¿Ya? La próxima tenemos la segunda parte del repaso, los últimos temas. ¿Ya? Listo. Chao, chicos, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Miss Miriam. Chao, profe, cuídese.